saludar a todos los que están aquí virtualmente presentes y por lo menos con el oído preparado para escuchar una estupenda sesión. Saludo especialmente también bueno, ya está saludado, pero es que le doy la bienvenida a José Ramón Ayllón. José Ramón Ayllón era un hombre soñado desde hace años que tuviéramos charlas, una charla, otra y otra en Alicante. No lo conseguimos, pero ahora sí que lo tenemos aquí, aunque sea de forma imagen virtual. Pero le agradecemos también su presencia, aunque sea de esta manera. Y agradecemos a todos los que van a participar, porque se ha preparado un equipo buenísimo para dialogar, coloquial. Se trata de una sesión informativa, pero también coloquial, sobre temas muy importantes, muy candentes. Se trata de estudiar o de ofrecer, de pensar, meditar en los fundamentos filosóficos del pensamiento actual. El pensamiento actual, muy complejo, como todos sabemos, exige no solamente una preparación, sino también un criterio. El sueño nuestro sería que estas explicaciones sirvan a todos para hacerse un criterio. Y para eso, José Ramón Ayllón es extraordinariamente preparado, está extraordinariamente preparado. Bueno, como se me va a agotar el tiempo y se trata de acelerar ya, pues esta sesión, como las otras, va a tener una presentación que va a un equipo moderador, un equipo que va a ser moderado por Jesús Herrero, el gran Jesús Herrero. Digo grande porque me lo están pidiendo. Me están pidiendo. Y esto, bueno, pero en fin, ahí lo tenemos. Con sus gotas de humor, pues nos va a entretener y nos va a hacer una sesión muy agradable entre todos. Pues nada, muchas gracias y que pasemos un buen rato. Gracias, Jerónimo, por hacerme justicia. Yo voy a ser muy breve porque llevamos muchísimo retraso. He anotado también unas notas de presentación, por un lado, de José Ramón, y por otro, para los que son primerizos, también que sepan quién es GEA. En cuanto a José Ramón, es fácil explicar quién es, porque es un licenciado en filosofía. O sea que hoy es muy normal. Hay ministros que lo son, por ejemplo. No nos consta, en cambio, que José Ramón aspire a ser presidente de una comunidad como los ministros que sí que son filósofos, pero él sabrá si efectivamente estoy aventurando algo que no es cierto. José Ramón cursó la carrera en la Universidad de Oviedo y se especializó en bioética en la de Valladolid. Ha sido profesor de antropología, filosofía y ética en la de Montevideo. Es un escritor muy productivo. Yo estoy asombrado del número inmenso que tiene de obras publicadas y es que abruma. Y también es un conferenciante muy buscado. De hecho, su faceta de conferenciante permitió que Pilar y yo nos hiciésemos también famosos como tales. La anécdota es muy rápida. Él iba a venir a Alicante al ámbito cultural del Corte Inglés para dar una charla sobre Chesterton. Por razones que ya no recuerdo, aquello no fue posible y se nos obligó a punta de pistola a Pilar y a mí a que diéramos esa charla sobre Chesterton. Por supuesto, el éxito fue apoteósico. No sé si alguien echó de menos a José Ramón Ayllón en aquella circunstancia. Su último libro, El mundo de las ideologías, inspira, supongo, la conferencia de hoy. En cuanto a GEA, muy rápido también. Bienvenido en primer lugar, José Ramón, a GEA y a todos los que no han conocido todavía a este grupo. Como te decía el otro día, somos un grupo de pacíficos ciudadanos, más bien provectos, que nos gusta compartir de vez en cuando un par de horas de debate o de charla cultural. Rara vez llegamos al insulto entre nosotros y muy pocas veces a las manos. Sobre todo ahora que nuestros encuentros son solo telemáticos. Lamentamos, es cierto, no poder ofrecer compensaciones económicas a nuestros invitados porque como asociación estamos siempre en quiebra técnica y hemos hecho voto de pobreza franciscana como tales. Pero en su lugar
podemos garantizarte que tu paso por nuestra tribuna incrementará todavía más tu fama y prestigio sociocultural. De hecho, tanto presencial como telemáticamente, hemos tenido invitados muy estimables, como historiadores acreditados internacionalmente, diplomáticos europeos, científicos, investigadores, poetas y hasta exministros del gobierno. Y no hemos tenido ministros en activo porque no nos gusta influir en el gobierno de España, como lobby político que somos, ya que nuestro espectro de colores es muy amplio. En resumen, somos una especie de premio Nadal pobre, pero mucho más prestigioso que el premio Planeta, rico, pero irrelevante en muchos casos. Al final de tu conferencia, tenemos preparados a 4 de nuestros mejores entrevistadores que han estado sometidos a un intenso confinamiento esta semana para preparar sus preguntas y ya se irán presentando ellos mismos cuando yo les dé la palabra. Harán las preguntas más indiscretas que consideren oportunas. Y si hay tiempo, que ya empiezo a dudarlo por el retraso que llevamos, haremos también públicas las preguntas que hayan escrito los asistentes. Nuestro propósito es que la sesión no dure más allá de 90 minutos para no cansar al invitado y ganar puntos para poder invitarte alguna otra vez. Así que cuando quiera, José Ramón, somos todo oídos. Y muchas gracias. Ya llevamos media hora de tertulia, ¿verdad? Por lo tanto, ya empiezo directamente. Todo empezó por una pregunta inocente hecha en clase. Mis alumnos eran de primero de Derecho y Económicas, hacían la doble, Universidad de Navarra, y un buen día les pregunté, ¿vosotros entendéis el mundo en el que vivís? Y ante mi sorpresa, la mayoría dijeron, pues no mucho. Esa pregunta la repetí durante varios años y siempre me encontré la misma respuesta. No entendemos el mundo en el que vivimos. Entonces empecé a hacer la pregunta a gente de la edad de sus padres o de sus abuelos y con frecuencia mucha gente me decía, este mundo no hay quien lo entienda. ¿Por qué es tan difícil? Lógicamente era gente preparada la que estaba respondiendo, no eran una panda de indocumentados precisamente, por lo tanto tenían razón. Pero ¿por qué podían decir eso? ¿Por qué este mundo en el que vivimos es tan complicado de entender? Se me ocurrió, como estaba en clase y eran de primero, ponerles un ejemplo, una metáfora, una comparación deportiva. Y entonces les dije, imaginaros que el mundo es una cancha donde en lugar de jugar, en lugar de haber 2 equipos, hay muchos equipos. Y en lugar de jugar a un deporte conocido con unas reglas perfectamente establecidas, no se sabe bien a qué juegan. Pero lo que está claro es que van todos contra todos y lo que quieren es el poder político, el poder militar, el poder cultural. Bueno, pues eso, muchachos, son las ideologías, que en 2 palabras se pueden definir como filosofías revolucionarias. Lo que quieren es cambiar el mundo. La siguiente pregunta, entonces, eso lo entienden a la primera. Son ideologías, son filosofías y además son revolucionarias. Quieren hacer una gran transformación social, cultural. La segunda pregunta es, ¿cuántas ideologías hay? No sabían responder. Y entonces ya les expliqué, algunos me decían, bueno, pues habrá cientos de ideologías. Entonces no, ya les expliqué que están todas perfectamente catalogadas y vienen en cascada desde la primera, la Ilustración francesa, como ahora vamos a ver. La primera diapositiva que he escogido está pensada, tiene el romanticismo de la mar, ¿verdad? La navegación, pero de romántica tiene también muy poco, porque esto es un arma de destrucción masiva, es la flota de submarinos china, submarinos nucleares. Por lo tanto, con esto ya se está diciendo que las ideologías no son filosofías neutras, pacíficas, precisamente. Estamos hablando de otra cosa. A la pregunta ¿cuántas ideologías hay? Pues lo primero que les pongo es esta imagen, la foto de familia, en la que no nos vamos a detener porque le vamos a dedicar unos
pocos minutos a cada una de ellas. Aquí salen 12 ideologías, no hay menos y, bueno, posiblemente podríamos hablar de alguna más que no he querido llamarla ideología porque, por ejemplo, el transhumanismo, pues porque no se sabe si eso va a cuajar porque lleva muy poco tiempo. Es importante hacerles ver que las ideologías la palabra nace en el siglo XVIII. Antes ni siquiera existe esa palabra. Y es muy bueno que sea así, porque hasta el siglo XVIII todas las filosofías, como dice Marx, han intentado entender el mundo. Pero a partir de mí, dice Marx también, el marxismo lo que quiere no es interpretar la realidad, entender el mundo, sino cambiarla. Esa es una de las señas de identidad de todas las ideologías. Hay que cambiar la realidad, pero no nos gusta. Y cuando decimos cambiar el mundo, estamos diciendo cambiar lo que ha sido el mundo hasta ahora. Y el mundo hasta ahora es lo que entra dentro de la expresión antiguo régimen, que como sabéis, pues era una sociedad estamental donde se conservaban desde el nacimiento hasta la muerte ciertos privilegios, las clases privilegiadas, y que eran algo así como el 2% de la sociedad frente a un 98% que era el pueblo llano. Esos privilegios eran privilegios jurídicos, no había la misma legislación para las diferentes clases sociales y eran sobre todo privilegios económicos. Los únicos que pagaban impuestos era el pueblo llano. Por lo que sea, la aristocracia se consiguió librar de esta obligación y digamos que traicionó, como dice Tocqueville, el pecado mortal de la aristocracia, que ha sido muy importante durante tantos siglos, pero su gran pecado ha sido el haber echado sobre el pueblo llano el tema de los impuestos. El antiguo régimen está lleno de aciertos y de cosas estupendas. Fueron los que conservaron toda la cultura griega y romana. Nosotros no seríamos lo que somos si no hubiera habido pues una sociedad que nos transmite la herencia de Grecia y Roma. Estaríamos pues no sé cómo. Fueron los que acabaron con la esclavitud antigua. Los griegos y los romanos eran esclavistas, pues sin embargo sus sucesores durante largos siglos en la Edad Media terminaron con esa esclavitud. Fueron los que inventaron los grandes estilos artísticos y fueron los que inventaron la universidad. La universidad es también la cuna de la ciencia. Desde luego no estaríamos aquí si no se hubiera... O sea, el primer mundo no sería primer mundo si estos señores del antiguo régimen no hubieran inventado la universidad. Pero junto con eso, pues digamos que también podían mejorar en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de los derechos y libertades, que no eran muchos. Por supuesto que no había libertad de movimiento, libertad de pensamiento, libertad de expresión, era muy peligroso. Y luego encima pues estaba la famosa alianza estrecha entre el trono y el altar, ¿verdad? Y con lo cual pues ese poder se hacía demasiado pesado. Y los primeros que lo consideraron insoportable pues fueron los franceses. La primera de las ideologías es la Ilustración, pero no la Ilustración alemana o española o portuguesa, sino la Ilustración francesa, que es la que desemboca en una revolución. Las demás no desembocan en revoluciones. Aquí tenemos también, para entender lo que estamos hablando, siempre que uno habla de una realidad compleja y variopinta, tiene que intentar extraer puntos en común. Pues los chicos entienden muy bien que es una ideología cuando les digo que todas tienen en común una promesa de felicidad por el camino de la economía, por el camino del placer, por el camino de la libertad. Cada una te va ofreciendo su producto. Pero eso exige eso tiene un precio. El precio es una revolución social y política. Esa revolución social y política muy pocas veces es pacífica, muchas veces es violenta y el precio de esa violencia a veces también es extraordinario. No hay más que pensar en que los nacionalismos, que son una terrible ideología, pues han cobrado millones y millones de víctimas en el siglo XIX y XX. Sin ir más lejos, las guerras mundiales son fruto de un espíritu muy nacionalista.
Y todas las ideologías son filosofías materialistas. En este sentido hay una ruptura con casi todo el pensamiento anterior. Toda la historia de la filosofía está, salvo excepciones, está abierta a la trascendencia. Las ideologías son todas materialistas y es una forma elegante de no decir que son anticristianas, porque, salvo excepciones también, son muy anticristianas, entre otras cosas porque son hijas de la Ilustración francesa. Es muy interesante que el mejor de los pintores románticos franceses, Delacroix, pinte este cuadro, La libertad conduciendo al pueblo. No está pintado para la revolución de 1789, sino para una de las revoluciones del 19, pero expresa perfectamente cuál es el ambiente. Y expresa también algo que es muy importante observar. ¿Qué está pisando la libertad? Pues está pisando heridos y cadáveres. ¿Esos cadáveres quiénes son? ¿Los enemigos de Francia? ¿Son ingleses? ¿Son españoles? ¿Son austríacos? No, son franceses. Es decir, Delacroix está diciendo que unos franceses han matado a otros franceses por culpa de las ideas. Digo, es muy interesante porque estas revoluciones con frecuencia se te van de las manos, como tantas revoluciones. También es muy interesante esta portada de una de las grandes novelas de Dickens, Historia de dos ciudades, donde compara cuál es el año de la Revolución Francesa, cómo están las dos capitales. En París, que está patas arriba, tomada por la Comuna, con asesinatos constantes, y Londres, que es una ciudad pacífica, tranquila, próspera. Es muy importante que Dickens haya escrito esta novela a la hora de contarnos esa situación. Los franceses predican la libertad, igualdad, fraternidad, pero se les olvida lo de la guillotina, que es más que una tríada, sería pues ese cuarteto de... pero en el momento en que tú introduces la guillotina, ¿dónde queda la libertad? ¿O dónde queda la igualdad? Y por supuesto, ¿dónde queda la fraternidad? Es decir, estamos asistiendo a una gran farsa. Y cuando los franceses, con la excusa de transmitir estos ideales democráticos, liberales por toda Europa, pues escogen a Napoleón, pues ¿qué hace Napoleón? Pues sí, impone sus ideales democráticos, pero lo que impone son nuevas monarquías, o sea, a sus propios hermanos como reyes de media Europa, y a golpe de bayoneta y de guerra, claro. O sea, ¿qué pensarían estos pobres españolitos que están siendo fusilados en la Moncloa el 3 de mayo de 1808? ¿Qué pensarían? La bibliografía sobre las ideologías y sobre la Revolución Francesa, que es quizá la más importante, es oceánica, enorme, inacabable. Yo he señalado en un primer libro, El antiguo régimen y la revolución, porque Tocqueville escribe ya con 50 años de proyección, de perspectiva, perdón, y lo hace serenamente y es un estudio que no ha sido superado todavía. Y además es historia comparada, porque te está comparando lo que pasa en Francia con lo que pasa en Alemania y con lo que pasa en Inglaterra. Me parece un libro magnífico. La historia de las ideas contemporáneas de Mariano Facio pues es también muy bueno, aunque no responde al título, porque dice ideas contemporáneas. Uno se imagina que va a empezar con los franceses, pero no, empieza con el Renacimiento, por lo tanto, estupendo. Te da más de lo que promete. Es un manual universitario que yo recomiendo siempre a mis alumnos. Y este es el libro al que aludía Jesús en la presentación. Aunque esto, como tantos libros, primero es una conferencia que va engordando, va creciendo, porque el volumen porque el material es enorme y al final pues lo conviertes en un libro. Aunque el libro es un librito, o sea, es una cosa de 130 páginas y dedico 10 páginas a cada ideología. La masonería no es una ideología, sino una organización que está al servicio de los ideales ilustrados franceses. Sin la masonería, a lo mejor la Ilustración francesa no hubiera hecho nada. Digamos que eran unos intelectuales
Bien, no exactamente intelectuales, porque también sabían lo que era coger un fusil y montar una revolución y cortar la cabeza a un rey, pero siempre estuvieron apoyados por los masones, que estaban perfectamente organizados. La masonería se diferencia de todas las ideologías en que es invisible. Es como sabéis, una sociedad secreta, aunque cuando hablas a los masones, por ejemplo, en Hispanoamérica he tenido que hablar delante de muchos masones y ellos con cierta gracia te decían, bueno, somos una sociedad discreta. Bien, son discretos, pero son secretos. Han sido creados para conspirar contra el orden establecido. Siempre que usas en España la palabra conspiración, hay algún listillo que dice, este debe ser un conspiranoico. Bien, en España y en todo el mundo hay conspiranoicos. Yo tengo algunos amigos que son conspiranoicos, que ven siempre una mano negra detrás de todo. Pero cuando hablamos de la masonería, si hablamos de conspiración, no somos conspiranoicos, porque estamos diciendo exactamente qué es la masonería, junto con muchas de las ideologías. Hay una novela de Galdós, el año pasado estuvimos en el centenario de la muerte de Galdós, El Gran Oriente, que es uno de los episodios nacionales donde retrata perfectamente la masonería en España. Se podría decir mucho de la masonería en Hispanoamérica. Aquí tenemos amigos hispanoamericanos escuchándonos. Yo he escogido este libro de los muchos que hay sobre el tema y los muchos buenos. Sin ir más lejos, en España tenemos los libros de Alberto Bárcena, tenemos los libros de don Manuel Guerra, tenemos los libros de Ricardo de la Cierva, que son extraordinarios. Pero he escogido uno más pequeño, más humilde, también porque está muy bien escrito, que es el de César Vidal, Los masones, sin más. El positivismo, bueno, estamos hablando aquí de cuestiones que a veces no todo el mundo tiene por qué conocer. Imaginaos que uno le pregunta a su hijo o a su nieto de 12 años, oye, ¿sabes lo que es el positivismo? Y el niño le dice, pues no tengo ni idea. Bien, pues aunque no tenga ni idea, el positivismo es algo que marca profundamente las sociedades modernas y contemporáneas en las que vivimos, que son 100% positivistas. Hay un norteamericano que pone un ejemplo muy simpático. 2 peces recién nacidos van nadando y se cruzan con un pez muy grande que les saluda. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal está el agua? Entonces se miran y uno le pregunta al otro, ¿qué es el agua? Pues nosotros podemos hablar y podemos tener amigos que, si hablamos de este tema y de otros muchos, pueden decirnos, bueno, ¿qué es eso del positivismo? Pues, como decía, es lo que tus hijos o tus nietos y nosotros oímos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En las canciones, en los libros que leemos, en los programas de televisión que vemos, en las películas, en las novelas, está metido en todos los sitios. Tiene 3 grandes ramas, por eso, no sabiendo cómo representarlo, porque es muy conceptual, puse un árbol gigantesco para explicar que tiene 3 grandes ramas. El positivismo científico, verdad es lo que dice la ciencia; el positivismo ético, bien es lo que piensa o hace la mayoría; y el positivismo jurídico, es justo lo que establece el legislador. Bien, son tres cosas que pueden sonar bien. Incluso tus alumnos pueden pensar, pues esto está muy bien, yo soy positivista, pero cuando les explicas que la verdad es justo lo contrario, pues se quedan muy sorprendidos. Jurídico. Acaba de salir un libro acaba de publicar Encuentro, un libro de un jurista francés, Pupink, que lleva 20 años trabajando en Estrasburgo, en el comité no recuerdo cómo se llama, en el Tribunal Internacional de Estrasburgo. Entonces está viendo cómo los derechos humanos, que
nacieron precisamente como tales, como derechos humanos, ahora mismo se está agrandando el concepto y se están metiendo cosas que ni son derechos ni son humanos, son caprichos inhumanos, como todo lo que se intenta, sobre todo cuestiones sobre el derecho a la vida, o sea, el suicidio, la eutanasia, el aborto, el cambio de sexo. Ahora mismo, ya digo, lo dice él, no son derechos, pero son caprichos, y no son humanos, sino que son inhumanos. Pues Pupink. El libro se titula Mi deseo es la ley, o sea, mejor imposible. Si alguien necesita una buena reseña, pues que me la pida y yo se la envío. Hace poco hice una reseña estupenda, María Calvo, para Nueva Revista. María Calvo es una profesora de la Carlos III, muy experta en estas cuestiones. Me acuerdo cuando Hillary Clinton perdió las elecciones hace 4 años frente a Donald Trump, pues en ese momento se estaba aprobando, o se intentaba aprobar en Estados Unidos la ley que permitía a una mujer abortar hasta el último segundo antes de dar a luz. A Hillary Clinton le hicieron muchísimas veces la misma pregunta. Oiga, ¿un embrión humano es un niño? ¿Un niño es un embrión de 9 meses también? Y Hillary Clinton siempre respondía lo mismo. Un niño es lo que dice la ley. Claro, es una respuesta exquisitamente positivista. Pero claro, si un niño es lo que dice la ley, pues un negro es lo que dice la ley y un judío es lo que dice la ley. Y si la ley dice que pueden ser quemados, que pueden ser gaseados, que pueden ser esclavizados, pues como lo dice la ley. Bien, positivismo científico, solo existe lo que vemos, pues esta es una pretensión que han tenido pues algunos personajes, algunos muy famosos y que siguen teniendo, pero que no se sostiene por ningún sitio. Sin ir más lejos, no hay ningún método de investigación científica que permita adivinar en este momento qué estoy pensando yo y qué está pensando cualquiera de vosotros, o qué está pensando cualquiera de los ciudadanos de los 7.000 millones de ciudadanos del mundo. Ya digo, ningún método de investigación científica, ni qué estamos pensando, ni qué estamos sintiendo, en la doble acepción de la palabra sentir. Siento frío, siento calor, o sentimiento, me siento alegre, o me siento eufórico, me siento triste. Bien, claro, eso es mucho desconocer. Eso que está vedado a la ciencia es inmenso, entre otras cosas porque es la parte más importante del ser humano, de la mitad hacia arriba, no de la mitad hacia abajo, como decía Dostoyevsky. Si libertad, igualdad, fraternidad, si tú pones el acento en la libertad, pues surge el liberalismo, y el liberalismo se concreta desde el punto de vista económico, como sabéis, en el capitalismo. Pones en acento en la igualdad, tenemos el socialismo. No es que esas ideologías hayan nacido exactamente causa-efecto de la Revolución Francesa, pero están desde luego muy vinculadas, y es una forma muy, muy, muy fácil de que los alumnos se queden con esa idea. Si yo os pregunto, ¿qué imagen tenéis vosotros de Londres? Pues todos tenéis la imagen del puente sobre el Támesis, un mundo en paz, la figura neogótica del Parlamento, precioso, un mundo en paz. Ese es el centro de Londres, la City. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, esto también era el centro de Londres. Tú doblabas la esquina del Parlamento y te encontrabas con esto, con este tipo de barrios. Había estallado la revolución industrial y esto es lo que te encontrabas, chimeneas por todos los sitios y todo lo que ya sabéis. Les recomiendo a los chicos que lean las novelas de Dickens, porque Dickens estaba allí, vivía en Londres y en todas sus novelas se refleja esa situación. Les recomiendo que vean o que lean la novela Las uvas de la ira de Steinbeck, o que vean la película. Es una película magnífica interpretada por Henry Fonda. Aquí la tenéis a la derecha. No, perdón, ahí no aparece.
Las uvas de la ira, aunque el escenario es norteamericano, pero te cuenta exactamente lo mismo, qué es lo que está pasando con ese mundo, el capitalismo salvaje y el socialismo, cómo cambian la sociedad radicalmente. A Chaplin le contaron qué estaba pasando con el éxodo rural en Estados Unidos y cómo mucha gente se iba, muchos jóvenes, se iban pues atraídos por el sueño de una riqueza rápida a las ciudades y se empleaban, por ejemplo, en las multinacionales del automóvil, en Detroit, en cadenas de montaje que en poco tiempo acababan con su salud física y con su salud mental. Chaplin se quedó tan impresionado que produjo esta famosísima película Tiempos Modernos, que hay que ver. También aconsejo a los chicos que vean esta extraordinaria película Qué verde era mi valle. A propósito de Qué verde era mi valle y de Las uvas de la ira, les digo, sobre todo a las chicas, que se fijen en la figura de las mujeres, porque son películas que representan mundos del siglo XVIII y XIX, donde según las tesis feministas radicales, la mujer estaba absolutamente marginada y pisoteada por el varón, porque eran sociedades heteropatriarcales, machistas, bueno, todo este discurso que conocéis de sobra. Entonces uno ve estas películas que están hechas cuando no existía la ideología de género, tienen otros planteamientos muy diferentes al feminismo radical, y observa cómo es la figura de las mujeres y se queda como mínimo admirado. Y por supuesto, si no es tonto, una de las conclusiones que saca es: aquí alguien me está engañando. O sea, alguien me está engañando con este discurso. Bien, estas dos películas extraordinarias con las que todo el mundo disfruta. Una vez tuve oportunidad de preguntar a don Manuel Guerra cuál era la ideología a su juicio más virulenta, la más peligrosa. Yo estaba seguro que me iba a contestar el comunismo. Sin embargo, él me dijo sin pensarlo la masonería. Y yo, un poco asombrado, le pregunté que por qué y me dijo, bueno, porque la masonería infiltra a todas las demás ideologías. En todas las ideologías, digamos que más o menos las ves venir, incluso consiguen el poder montando un partido político y los comunistas montan sus partidos políticos, los ecologistas montan sus partidos políticos, los nacionalistas, bueno, entonces pues se presentan con su programa, tú les votas y lo que consigan, pues esa es su parcela de poder. Pero la masonería no hace eso, la masonería infiltra todos los partidos políticos, todas las... Entonces, en España tenemos un ejemplo muy bien conocido en la Segunda República, de la que saldrá después la Guerra Civil Española, la tristísima Guerra Civil. La Segunda República salió un 47% de los parlamentarios eran masones y pertenecían no a un partido denominado, sino a todos los partidos del espectro político. Bien, dicho esto, tengo que decir que a pesar de eso yo sigo pensando que el comunismo es terrorífico y además no estoy contando nada que nadie sepa porque todos hemos vivido y seguimos viviendo su evolución. Cuando ya parecía que se había derrumbado, pues vemos cómo se reconstruye en forma de neocomunismo, de comunismo, de marxismo cultural. Aunque os parezca, quizá a algunos se escandalice, pero a los alumnos, al menos en la universidad, les recomiendo que lean el Manifiesto Comunista por dos cosas. Primero, porque solo son 30 páginas y lo pueden leer en media tarde, un sábado. Y en segundo lugar, porque se entiende. Y luego porque es una forma perfecta de entender qué es una ideología. O sea, cómo una ideología es una filosofía revolucionaria. Vuelve a aparecer aquí la palabra conspiración. Digo, bueno, para el que piense que hablar de estas cosas es ser un conspiranoico, lo único que tiene que hacer es leeros este documento de Marx. Entonces, para ver cómo Marx está llamando a la conspiración permanente, un proyecto absolutamente antisistema que termina con la famosísima frase proletarios del mundo, unidos.
también les aconsejo que el marxismo hay muchísimas cosas que contar, muchísimas. Entonces les hablo de Solzhenitsyn, de Archipiélago Gulag, les hablo de Vasily Grossman, no de su famosa novela, que no recuerdo ahora el título, sino de una menos conocida, Todo fluye. Les hablo de Stephen Koch, que es menos conocido, es un norteamericano investigador. Puedes apagar el micrófono si quieres, Jesús. Ahí está. El fin de la inocencia. Luego, si queréis, si queda tiempo, hablamos de algo de esto. Simone Leys, Breviario de Saberes Inútiles. Y luego, en las imágenes que tienen, pues les cuento qué pasó en Tiananmen, les cuento algo de Chernobyl, que ya lo conocen más, también por la serie. No les suena Katyn, entonces les explico qué pasó en los bosques de Katyn, en Polonia, y les digo que por favor que vean la película porque es una película moderna y está hecha por Andrzej Wajda. Andrzej Wajda es el mejor cineasta polaco y además es hijo de un militar que fue asesinado en Katyn. Es uno de los 20.000 líderes polacos que fueron asesinados en Katyn. Bien. Como veis, esto es un mar sin orillas, es un mundo inacabable, muy interesante, muy entretenido. Supuesto Animal Farm, esto ya lo conocen ellos perfectamente. Bueno, que lo conozcan o les suena no significa que hayan leído la novela de Orwell. La han leído pocos, entonces es el momento de animarles. Pero también a que lean el prólogo. Hasta el momento pues no se han dado cuenta, no aprecian que el prólogo es un documento excepcional. Son solo 15 o 20 páginas donde Orwell explica, entre otras cosas, por qué el marxismo, el comunismo marxista ha gozado de la benevolencia de los políticos o de las élites culturales europeas, a diferencia de Hitler, o a diferencia del fascismo italiano, o de Franco. Entonces, ¿cómo han ganado la guerra de la propaganda los comunistas? Entonces, es interesantísima esas palabras de Orwell. También les pregunto, una pregunta obligada a los chicos, ¿qué relación hay entre las ideologías y la verdad? Quizás sea una pregunta difícil, a bote pronto para ellos, y tengo que decirles que la relación de las ideologías con la verdad es nula, por lo menos tiende a nula, en el sentido de que a la ideología no le interesa nunca qué son las cosas, sino qué es lo que yo quiero que sean. Les interesa cambiar la realidad, como decíamos antes. Aunque ellos tienen que hablar, tampoco les interesan los grandes conceptos como democracia, libertad, tolerancia, paz. Están hablando constantemente de ellos porque tienen que entenderse con el resto del mundo y sobre todo porque tienen que engañar al resto a la gente, ¿verdad?, para que les voten. Pero no creen en absoluto en eso, precisamente porque son una ideología, pues en filosofías revolucionarias, y lo que buscan es el poder por cualquier medio. Les recomiendo también un documento extraordinario. Durante la Expo Sevilla 92, uno de los invitados estrella fue Popper, Karl Popper, y su conferencia también estrella. Fijaros que estamos justamente ese año cae la Unión Soviética, ¿verdad? Ya se habían ido desplomando los diferentes países de telón de acero y en el 92 cae la Unión Soviética y Popper se descuelga ni más ni menos que con una conferencia titulada El colapso de la agresión marxista. De los muchos libros que yo he leído sobre el marxismo, tengo que decir que no he encontrado un resumen tan perfecto que supere esas 15 o 20 páginas de Popper. Además está hablando con la autoridad que da el ser un austriaco que ha vivido en primera persona y que ha sufrido en sus carnes todo ese proceso de los fascismos, los totalitarismos, de un comunista en su juventud, como tantos, como Ernesto Sabato, por ejemplo, el argentino. Si tengo alumnos hispanoamericanos, tengo que hablar de Ernesto Sabato y de un libro que se llama Antes del fin, que es un libro extraordinario también, donde te cuenta su vida y al hilo de su vida cómo empezó siendo comunista, lo mismo que Popper, y qué pasó cuando se dio cuenta de la verdad.
Lo mismo que Orwell. Bueno, Orwell no fue nunca. Bueno, sí, no exactamente comunista. Aquí tenemos los nacionalismos. Hay gente que se sorprende un poco que pintan ahí esas personas africanas y tal. Pues esas personas son súbditos de Leopoldo II, un rey en teoría católico belga, que cuando empezó a reinar en el Congo, pues el Congo tenía 20 millones de habitantes y cuando soltaron el país, pues el Congo tenía 10 millones de habitantes. O sea, ¿cómo es posible con el índice de reproducción, el índice reproductivo que tienen los países africanos y que tenían en el siglo XIX un país de 20 millones acabe unos años más tarde con 10 millones? Pues ya se pueden imaginar ustedes las salvajadas que hizo Bélgica con sus... Esto no lo sabe mucha gente, pero es bueno decirlo, porque si no, los malos malísimos son siempre los mismos, empezando por Hitler y luego la Inquisición y luego... Entonces, de vez en cuando hay que repartir un poco las responsabilidades. Les recomiendo mucho a mis alumnos que vean la película Gandhi para que vean de una forma amable y artística qué ha sido el colonialismo británico y quién fue Gandhi. Les recomiendo que vean Sophie Scholl, porque es una película también muy moderna y también porque es un modelo para gente joven. Si recordáis, Sophie Scholl es una chica que forma parte, es la única chica que forma parte de un grupo clandestino de estudiantes universitarios, estudiantes de medicina, casi todos de Múnich. Y digo que es una película modélica porque ahí los chicos se encuentran con modelos. O sea, los chicos pueden pensar, estos chicos son como yo, esos protagonistas de esta película son como yo. ¿Yo qué hubiera hecho en su lugar? Y estás viendo personalidades de una pieza muy atractivas, que saben que se están jugando la vida por algo por lo que merece la pena jugarse la vida. Esto de las ideologías es un mundo. Cuando hablo del evolucionismo como ideología no estoy hablando de la doctrina de Darwin, sino... aunque os parezca curioso, la traición a Darwin. Eso es el evolucionismo radical. ¿Traición en qué sentido? En el sentido de lo que decíamos al principio. Las ideologías son materialistas y anticristianas. Darwin no fue exactamente materialista porque fue biólogo, pero no extendió la comprensión del mundo, no hizo de toda su comprensión del mundo en clave biológica, pero la biología aplicada a los seres vivos y punto. Y no fue ateo. Digamos que religiosamente fue frío y se fue enfriando cada vez más, pero nunca hizo ninguna declaración de ateísmo, más bien hizo declaraciones en sentido contrario, aunque hay gente que son más papistas que el Papa o más darwinistas que Darwin, que dice, bueno, pero en realidad Darwin era ateo, pero no se atrevía porque quería mucho a su mujer y no quería darla un disgusto. Bien, eso no lo sabemos. Traición a Darwin, pues ya en vida del propio Darwin hay unos cuantos darwinistas que son radicales y que se dan cuenta de que gracias a la evolución, que es un concepto de lo más vago, difuso, impreciso, indemostrado e indemostrable, pues gracias a la evolución tenemos aquí un arma ideológica, un arma conceptual estupenda para sustituir el creacionismo de la Biblia por el evolucionismo. Entonces, aunque digamos que operan en dos planos diferentes porque la creación es anterior a todo lo que podamos nosotros conocer o ver, o sea, es el paso previo para que puedas operar con algo. Sin embargo, ellos hacen un totum revolutum, no son especialmente cuidadosos con la filosofía o con el rigor de pensamiento. Dicen, no, la evolución ya lo explica todo, ya hace innecesario a Dios y, por supuesto, la religión. Y entonces se empeñan en una campaña cultural espectacular que exige guionistas de documentales, que exige reconstrucción en museos, que exige trabajar los libros de texto y ganan la batalla, pues ganan por goleada. Pues ahora mismo en el mundo en el que vivimos es un mundo, lo mismo que antes decía, somos absolutamente positivistas, pues el mundo en el que vivimos es absolutamente evolucionista. Entre los últimos, el más conocido vivo es Richard Dawkins, que ha sido catedrático y ahora es emérito en Oxford. Bien, es un tema apasionante.
Me gusta mucho esta frase de Einstein: acabar con un prejuicio es más difícil que desintegrar un átomo. Claro, desintegrar un átomo es imposible, o sea, montas una bomba atómica, ¿verdad? Pues porque tienes que acabar con la fuerza nuclear que une los protones con los neutrones. Eso no hay quien... Bueno, pues acabar con un prejuicio, y Einstein sabía de lo que estaba hablando. Si vosotros tecleáis en Google ser humano o origen del hombre, pues lo primero que te va a aparecer, y ponéis imágenes, lo primero que te va a aparecer es la consabida procesión de homínidos que se van hirviendo poco a poco hasta desembocar en el hombre. Esto se podía suponer que había sido así y se supuso hasta el año 2000. El problema es que el año 2000 se consiguió leer el genoma humano, al menos en fase en borrador. Lo consiguió el químico y médico norteamericano Francis Collins y su equipo al frente del equipo del proyecto Genoma, que empezó siendo liderado por James Watson, uno de los descubridores del ADN. Y lo que se descubre cuando se analiza el genoma humano y el genoma del chimpancé, que es el más parecido al ser humano, tenemos un 98% de genoma en común, pues lo que se descubre es que no descendemos del mono, sino que los dos descendemos de un mismo antepasado que vivió hace unos 5 millones de años. 5 millones, 5.000, 5 millones, sí, 5 millones de años. El primero de los homínidos sería el Australopithecus, y luego ya hemos ido, ahí sí, pero el Australopithecus no es un mono, es un ser humano, quizá primitivo. Revolución sexual, pues es una de esas revoluciones que no son violentas, donde no muere gente, no provocan guerras, pero es una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. Es muy íntima, pero tiene lugar en la intimidad, y sin embargo cambia por completo la percepción, la visión, las relaciones humanas en un ámbito especialmente importante como es la sexualidad, y cambia también, a consecuencia de eso, gran parte de lo que es la visión del mundo, la interpretación de lo que es el propio ser humano y la visión del mundo. Los padres de la revolución sexual no son de ahora, sino que, bueno, quizá los abuelos al menos son Nietzsche. Para situarle, pues Nietzsche muere en 1900. Y una generación posterior es Freud, que muere, me parece, durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Pues Nietzsche quiere hacer una revolución, poner patas arriba los valores, lo que siempre se entendió como bueno, llamarlo malo, y lo que siempre se entendió como malo, llamarlo bueno, y decir que hemos sido unos reprimidos. Está pensando sobre todo en el tema de las pasiones, en concreto en el tema de la sexualidad. Por supuesto, para acabar con esto hay que acabar con un freno mental llamado conciencia moral. En el momento que consigamos acabar con eso, entonces habrá una mutación y dejaremos de ser hombres esclavizados por ideas y pasaremos a ser superhombres. El superhombre no es una persona que va al gimnasio, sino una persona que decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Adán y Eva, no hemos inventado nada. Nietzsche triunfa, entre otras cosas, primero porque es muy listo y segundo porque escribe maravillosamente bien. Normalmente la gente que triunfa en estas cuestiones son unos grandes publicistas, y para publicitarse tienen que escribir muy bien. He escogido solo una frase que me parece insuperable. Existe un feroz dragón llamado tú debes, o sea, el deber moral, la conciencia, pero contra él arroja el superhombre las palabras yo quiero. Ahí tenéis retratado también el actual individualismo. Nietzsche no hubiera triunfado tanto si no hubiera tenido
si no hubiera sido apoyado plenamente por Freud. Freud no es un filósofo, no es un filólogo, sino que es un médico, un psiquiatra, también con una pluma extraordinaria, un excelente divulgador, y aporta a Nietzsche todo el prestigio de la ciencia. La ciencia es la ciencia, y ha hecho cosas y sigue haciendo, hizo cosas maravillosas. Y Freud es médico, por lo tanto aporta el prestigio de la medicina. De todas formas, Freud, digamos que parte, como todos los ideólogos, de una idea previa que tiene o no tiene que ver con la realidad. En este caso, no tiene que ver con la realidad. Y aquí lo dice claramente, unas palabras que le dice a su discípulo Jung. Tenemos que hacer de la liberación sexual un dogma. Entonces, para una fortaleza inexpugnable. Entonces, para acabar con la conciencia moral y para hacer de la sexualidad un dogma, Freud falsea sus historias clínicas. Entonces, sus colegas, y en sus aportaciones a la psiquiatría, en los congresos a los que asiste y en las revistas en las que publica, pues lo que te está contando son mentiras. O sea, unas conversaciones con unos pacientes que le dicen unas cosas que en realidad no le dicen. O se lo dicen, pero porque Freud con su magnetismo les induce a que les digan eso. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque cuando Freud murió, lo contó su hija y enfermera y secretaria. Lo contó la chica. Entonces eso fue un escándalo terrible. Y sin embargo, cuando yo pregunto en cualquier conferencia o reunión, ¿cuántos de ustedes sabían esto? Que Freud mintió en sus historias clínicas y que la sexualidad no estaba en la base de los problemas psicológicos de sus pacientes. Pues muy poca gente lo sabe. A veces en determinados auditorios y de gente con nivel intelectual, con cultura, pues nadie levanta la mano. En alguna ocasión, pues alguien tímidamente lo sabe. Y siempre, claro, se quedan tan sorprendidos, porque claro, eso hubiera servido también para descalificar para toda la vida a un científico, ¿no? Y sin embargo, en este caso, Freud no está descalificado, sino que ahí sigue gozando de una fama imperecedera. ¿Por qué? Pues usted mismo, saque usted sus conclusiones. Siempre suelo decir lo mismo, por si no es necesario que ustedes se crean lo que yo estoy diciendo ahora mismo, o sea, pero lo único que tienen que hacer es teclear en Google algo tan sencillo como Freud, historias clínicas. Y ahí verán ustedes el tomate que hay sobre toda esta cuestión. Freud, historias clínicas. Entonces, si Freud y Nietzsche fueron los abuelos de la revolución sexual, aquí ya estamos con los padres directamente. Bueno, no exactamente Sartre, sino Simone de Beauvoir. Cuando yo estudiaba en la universidad, el famoso era Sartre, porque le habían dado un premio Nobel de literatura y porque, bueno, era un catedrático de la Sorbona. Bueno, ya no recuerdo si estaba en la Sorbona. Simone de Beauvoir era menos conocida, pero ahora que lo que está en auge es el feminismo, pues ella es la que se lleva la fama y en segundo plano está Sartre. Esta mujer, profesora en un liceo de filosofía, pues publicó un libro emblemático que es el que está detrás de todo lo que ahora mismo llamamos ideología de género. El segundo, bueno, y también de la segunda, del feminismo, la segunda ola del segundo feminismo. A los alumnos hay que explicarles, sobre todo había que explicarles hasta hace 2 años que esto no estaba tan en el candelero como ahora. Pues había que explicarles que el feminismo tiene 3 etapas, 3 olas, que la primera son la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, los sufragistas, el sufragio universal, y eso nace ya en los tiempos de la Revolución Francesa. Pero y eso es una cosa muy positiva. Pero el segundo feminismo ya no tiene nada que ver con el primero, porque ya es un cambio de roles. Lo que te están diciendo es este resumen del libro de Simone de Beauvoir. Hay que acabar con la familia porque el hogar es una cárcel y hay que trabajar fuera de casa. Hay que acabar con el matrimonio porque es una trampa y además es una forma de dominación del varón sobre la mujer. Por lo tanto, no hay que casarse y si te casas tienes que poder divorciarte en cuanto quieras.
No debes tener hijos porque son también una carga insoportable, y si los tienes, pues tienes que tener posibilidad de abortar, de usar anticonceptivos. El 68, en el año 1968, que es el año de la famosa revolución estudiantil, no solo en Francia, sino también en Estados Unidos y en algún otro país, pues el 68 es el año que se aprueba el uso de la píldora anticonceptiva, que es uno de los hitos en esta revolución. Ya se conocía, estaba inventada hacía unos años, pero estaba estrictamente prohibida en todo el mundo. Pero el 68 se aprueba ya en Francia, en Estados Unidos, y es el año en el que Pablo VI publica la famosa encíclica Humane Vitae, que cuando les cuento lo que dice, también mis alumnos se quedan asombrados de la perspicacia del Papa, ¿verdad? Y de lo maravillosamente bien que habla de lo que es el amor humano. Abre unos ojos. Pues la carga de los hijos, anticonceptivos, y por supuesto no existe un orden natural, porque no existe la naturaleza humana, el hombre es libertad, dice Sartre, libertad. Y si no existe naturaleza, tampoco existe un orden natural no existe la ley natural por ningún sitio. Por lo tanto, en el tema de la sexualidad podemos hacer lo que queramos y podemos experimentar lo que queramos, todas las opciones posibles. Bien, eso es el segundo sexo. Claro, vosotros podéis pensar en esto, si lo cuentas a los chicos, digo sí, pero entonces también te arriesgas a que sobre la marcha se lancen a leer el libro. O sí, eso es muy bueno, porque no pasan de la página 5, es un libro que no hay quien lo entienda. Por supuesto, mis alumnos no lo entienden, entonces pues ya se lo resumo yo. O sea, no es nada morboso lo que les recomiendo. Lo que os contaba, mayo del 68 es un año impresionante. También Paul Ehrlich publica The Population Bomb, un libro que pone de moda el miedo a la superpoblación. Era falso todos los datos que daba y no había ninguna posibilidad de un mundo superpoblado, pero es neomalthusiano, se lo cree y dice, bueno, esto es muy interesante por muchos motivos también económicos. Es el año de la píldora, es un año terrible. He puesto abajo que el mundo de las ideologías es el mundo del aborto. Curiosamente, la aprobación del aborto la aprobación de la píldora esgrime como entre sus argumentos que una vez que se apruebe y se legalice, pues habrá muchos menos abortos. Y el Papa Pablo VI dijo, sucederá justo lo contrario, que es lo que ha pasado, entre otras cosas porque se multiplican las experiencias y porque fallan los preservativos y porque se cosifica a la mujer, por muchas cosas, pero sucedió eso. También mis alumnos se quedan muy sorprendidos cuando les digo, aquí no aparece, pero tengo otras imágenes o tengo otros textos de Gandhi que dice exactamente lo mismo que Pablo VI. Digo, bueno, esto no es que lo diga Pablo VI porque claro, la Iglesia es lo que tiene que decir, no, esto lo dicen porque es verdad. De hecho, coinciden con Gandhi, que no tiene nada ni de occidental ni de cristiano, salvo su admiración por Jesucristo y el Nuevo Testamento. Bueno, y hemos llegado al final. La posmodernidad no es una ideología, es más bien el ambiente, y la posverdad es el ambiente relativista en el que nos movemos. Pero bueno, si queréis ponerlo, como las fronteras no siempre están fijas, pues si lo quieres llamar ideología, yo creo que no pasa nada. En cualquier caso, hay que hablar de lo que es la posverdad y el proceder. Como sabéis, el término posmodernidad y lo acuñó, uno de los que lo acuñaron fue Bauman, con su libro titulado Modernidad líquida. Uno podría haber escogido otros muchos títulos, porque son sociólogos y filósofos que escriben maravillosamente bien. Lipovetsky, por ejemplo, El crepúsculo del deber, ¿no? La era del vacío. Pero, sin embargo, se quedó Bauman con modernidad líquida. Como ya sabéis lo que es esa liquidez, pues no hace falta que lo explique.
Sobre la posverdad, hay gente que te dice, bueno, pero mentir hemos mentido siempre, oiga, es que ya desde la primera página de la Biblia la gente está mintiendo y desde, yo qué sé, en la Odisea, desde la primera página ahí aparecen ya las mentiras de Ulises y, o sea, ¿qué es eso de la posverdad? Digo, bueno, pasan dos cosas. Por una parte, el porcentaje. No es lo mismo que haya en una sociedad un 1% de enfermos a que haya un 50% de enfermos. O sea, como tengas un 50% o mucho menos, ya lo que tienes es una epidemia, una pandemia. Entonces, no es lo mismo que mienta una persona a que mientan muchos. Entonces, el caso de la posverdad es que lo hemos tomado ya como una cosa normal. No pasa nada por mentir. Y en segundo lugar, con el tema de la mentira, la aceptación social. Si antes, cuando tú mentías y te pillaban, pues quedabas francamente mal. Ahora, oye, pues todo el mundo miente, ¿verdad? Es como una vez que me llamaron de un programa de televisión para hacerme una entrevista y les dije que no. ¿Pero por qué no tal? Pues porque ustedes manipulan. Y me dice la periodista, oiga, pero aquí manipulamos todos. Y le dije, pues no exactamente, oiga, o sea, hay gente que no manipula. Incluso aunque manipulemos todos, no es lo mismo, es como si enfermos estamos todos, sí, pero no es lo mismo un catarro que un cáncer. O sea, no podemos comparar. Bien, pues ese es el problema de la posverdad, que se ha generalizado, y el problema, el posdeber es, antes existía el deber y ahora pues estamos en otra época. La retrata perfectamente Lipovetsky, otro de los grandes filósofos posmodernos, en El crepúsculo del deber, un libro muy aconsejable. Lo publica en España Anagrama. La corrección política, una nueva inquisición, ¿verdad? Toda esta problemática uno la puede ver, leer en estos libros de los grandes filósofos, Baudrillard, pero yo os aconsejo también, uno la entiende perfectamente y la ve perfectamente en cualquiera de las películas de Woody Allen. Woody Allen no ha hecho 50 películas, sino que ha hecho 50 variaciones de la misma película, donde te está contando siempre lo mismo, de 50, un poco como las sinfonías de Vivaldi, ¿no? Pues que oyes una y has oído ya sus 50 sinfonías. Pues lo mismo hace Woody Allen. Es un tipo, en ese sentido, perfecto para explicar lo que es el cinismo de la posverdad y el posdeber. Fijaros cómo comienza Historia de dos ciudades. Qué comienzo más maravilloso. Dickens está retratando aquí perfectamente una época convulsa. Es la época de la revolución industrial, del nacimiento, decíamos, del capitalismo, de los socialismos, la época de la guillotina. Nos propenden unas cosas, pero esto no nos salen las cuentas. O sea, aquí tenemos justo lo contrario, tenemos unos problemas terribles. Bueno, yo siento terminar con esta diapositiva del hundimiento del, no sé si es el Titanic. Las ideologías son una gigantesca operación de demolición, hasta el punto de que uno podría pensar que ya no estamos en, esto ya no es Occidente, o Occidente es un barco que se está hundiendo y que tardará lo que tarde en hundirse, ¿no? Pero se puede pensar. Entre otras cosas porque las ideologías van contra las tres raíces de Occidente, lo que constituyen la línea de flotación de nuestra civilización, que son Grecia, Roma y el cristianismo, entendiendo por Grecia el respeto a la verdad, entendiendo por Roma, por ejemplo, el respeto a la ley natural, y entendiendo por cristianismo en la relación con un Dios que además es el Dios de la Biblia, no es cualquier Dios.